Y la multitudinaria marcha del día sábado, que había sido provocada por los dichos de Javier Milei en Davos, siguió en las últimas horas haciendo carrera política, básicamente por las repercusiones de distintos dirigentes políticos, aquellos incluso que defendieron la marcha, muchos que participaron, y por otro lado los que defendieron al presidente Javier Milei y aprovecharon también los comentarios de algunos dirigentes políticos para cuestionarlos a ellos, no a la marcha. Claro, lo que ocurre en general en este tipo de situaciones, se ven dos planos siempre de los reclamos. Por un lado, el reclamo en algún punto del colectivo afectado, el reclamo genuino, y después toda la politización que se monta y que en algún punto le da pie al gobierno para, bueno, ensayar una respuesta y también cambiar un poco el eje de la discusión. Por un lado, el gobierno insistió con este mensaje que ya había empezado a ensayar la semana pasada, incluso antes de la marcha, de están editándonos, están diciendo algo que no dijimos, eso por un lado, tal vez haciendo ese eco de que el mensaje en Davos no había sido del todo apropiado y que tiene un alto costo político el discurso del presidente. Y después, por el otro lado, esta cuestión de focalizar en muchísimos políticos y muchísimas dirigentes, representantes de distintos sectores políticos, opositores al gobierno que se sumaron también a la marcha, y por ejemplo cambiar el eje a la inseguridad de la provincia de Buenos Aires, aprovechando ahí la presencia de Kicillof, cuando es verdad que Kicillof en este momento está teniendo una situación muy delicada de seguridad de la provincia, pero bueno, el gobierno encontró la vuelta de mezclar un poquito todo. Exactamente, y de hecho ayer, respondiéndole a un usuario en la red X que le preguntó qué tenés para decirle al colectivo LGBT, Javier Milei hizo un pequeño posteo, podemos ver lo que dice: me alegra mucho que hayan sido, me apena mucho que hayan sido usados por las basuras del Partido del Estado mediante un video que fue editado cuando la versión completa del mensaje no brinda lugar a dudas. Esto es lo que dijo Milei. De hecho, no dice cuál es la parte editada, o supone que todo el que fue a la marcha fue por un supuesto video editado y que su mensaje no deja lugar a dudas. Lo que no queda claro es qué es lo que no deja lugar a dudas, pero... El argumento del gobierno es que el discurso dice la ideología de género llevado a su extremo y que eso, según el gobierno, en ningún momento es equiparar la homosexualidad a la pedofilia. Claro, esa es la el línea. Mismo mensaje donde trae el caso de dos personas que fueron condenadas. Y ahí es el punto, ¿no? A uno le cuesta creer que habiendo prácticamente ganado las elecciones con un dominio completamente magistral de la edición, del recorte, de la viralización de segmentos que tal vez no eran completos, habiendo hecho de eso una herramienta política súper potente, justo en este caso, bueno, el gobierno tomara sopa de su propia medicina, sí, claro, una cucharada de su propia medicina. Bueno, la verdad cuesta creer, pero bueno, es el argumento oficial. Sí, sí, claro. También es cierto que un video editado no moviliza la cantidad de gente que movilizó. Bueno, digamos. es el argumento del gobierno, no es la gente. Bueno, sí, acá es la talla sin fin. La realidad es, la marcha se produjo, sí, la marcha estuvo y la marcha fue multitudinaria. Y generó un efecto que también tiene que ver con la reacción del gobierno de buscarle alguna explicación. Exactamente. Y también, por supuesto, vinieron las respuestas de distintos dirigentes, los que participaron, los que no, los que se sumaron. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, que lo que hizo fue juntar la imagen de la primera marcha universitaria con la marcha del día sábado, y dice: las dos marchas más multitudinarias, plurales y transversales, en rechazo a políticas gubernamentales de Milei o a sus exabruptos ideológicos con amenazas de clausura de derechos, no tuvieron que ver con la ideología, sino con aspiraciones y emociones. Derecho a la propiedad y a la felicidad son los límites que Milei no solo no podrá violar, sino a los que además deberá dar respuesta más temprano que tarde. Esto es lo que había posteado Cristina Fernández en un mensaje bastante más largo, pero eso, generando una comparación entre dos marchas que efectivamente fueron muy multitudinarias. La primera contra lo que fue el congelamiento y el recorte del presupuesto universitario, y la de este sábado. Y en algún punto hay una realidad en lo que dice Cristina, ¿no? Si vos te fijas, los dos disparadores no tienen, digamos, el argumento por lo menos de convocatoria, no tiene que ver el ajuste, no tiene que ver la política, tiene que ver con lo que ella dice. Lo que pasa es que el solo hecho
político que ella genera con este tuit Claro. simplemente le permite al gobierno que después pase lo que pasó con el resultado de las marchas universitarias. El resultado de las marchas universitarias fue que al gobierno no le hizo ninguna mella y no conocemos ningún cambio respecto de la política del financiamiento universitario, con lo cual para el gobierno la marcha universitaria a la larga terminó siendo todo ganancia. Así que la verdad que en algún punto flaco favor le hace Cristina al colectivo LGTB en definitiva, porque termina politizando en un campo en el que en este ciclo, en este momento del ciclo, termina ganando el gobierno. Sí, a ver, evidentemente porque no hay ningún dirigente, ningún espacio que logra englobar o funcionar como una suerte de Todavía embudo para no encontró. canalizar. Y Exactamente. que es muy difícil que ocurra, porque tanto es así que la marcha del sábado, las organizaciones que estuvieron a la cabeza no lograron ponerse de acuerdo para hacer un documento común. Es decir, es muy difícil lograr construir desde esa manifestación un espacio de representación, que de hecho es contradictorio. Estaban los radicales, estaba la izquierda, había muchísimos Era muy independientes. transversal, era por lo muy tanto, transversal, como fue es la una marcha marcha que universitaria, expresa era transversal. un mensaje, pero que no necesariamente se canaliza electoralmente. Y ahí el que sí está más organizado es el gobierno, que también, como decías, aprovecha el mensaje de algunos dirigentes para sumar a su... Convertirlo en algo que no es. Exactamente. De hecho, el propio vocero presidencial Adorni le responde a Cristina Fernández de Kirchner con un mensaje muy corto. Hablan del derecho a la prosperidad, aquellos que hundieron en la pobreza el 57% de la población y dejaron pobres a 2 de cada 3 niños en la Argentina. Hablan del derecho a la felicidad, aquellos que dejaron sin futuro a toda una generación. Hablan, fin. Ese es el mensaje de Manuel Adorni. Decimos, entre muchos mensajes de dirigentes, como decía también Patricia Bullrich, le responde a Kicillof con el mensaje de la inseguridad, del que vamos a hablar más adelante en el programa, pero lo cierto es que la marcha dejó muchísima gente, la imagen de muchos, miles de argentinos en la calle, pero también esto, ¿no? El tironeo electoral para el gobierno, cómo reducir el costo político de semejante marcha y algunos tratando también de obtener una tajada de eso que difícilmente ocurre, digamos.